Bienvenidos a Ven y Analicemos las Escrituras, el espacio donde estudiamos las Escrituras, analizamos los principios y la doctrina del Evangelio. Vamos a meternos en una historia sobre el peso de una promesa, una que explora la fe, el sacrificio y esa brecha, a veces enorme, que se abre entre lo que se nos promete y la cruda realidad que encontramos. Y todo arranca con esta idea. Para las familias de esta historia, esto no es solo una frase bonita, es el lente a través del cual van a ver todo lo que les va a pasar. El sufrimiento no es el final del camino, sino de alguna manera el camino mismo hacia la bendición. Bueno, nuestra historia empieza en 1831, en Ohio, y la vamos a ver a través de los ojos de una niña de 7 años llamada Emily. Para su familia, los Partridge, la vida era buena. Era estable, cómoda, vamos, casi perfecta. Y no era solo un hogar, era todo un mundo de prosperidad que ya tenían y con planes de crecer. Su padre, Edward, tenía una sombrerería que era un éxito, y hasta estaban pensando en construir una casa todavía más grande. Quédense con esta imagen, porque es el contraste total con lo que está por venir. Y de repente, como suele pasar, cuando todo parece estar en su lugar, ¡pum! Los cimientos de esa seguridad se tambalean, y no con una, sino con 2 crisis al mismo tiempo, un llamado religioso para el padre y una enfermedad mortal para los hijos. En un instante, esa estabilidad que conocían simplemente se esfumó. Y así se pone en marcha el movimiento. Mientras algunos se sienten atraídos por la promesa de una tierra lejana llamada Sión, a otros los están echando de sus nuevas casas. Esto pone en marcha una cadena de eventos que nadie se esperaba. Miren, para la familia Knight y su gente, una promesa se rompe en Ohio, pero casi de inmediato es reemplazada por una muchísimo más grande en Missouri. Después de que los echan de la granja de Lyman Copley, se les ordena viajar al oeste. Y no pierden el tiempo, Apenas 2 semanas después ya están en camino. Y en medio de todo esto está la matriarca de la familia, Polly Kind. Ella estaba gravemente enferma, y para ella, este viaje se convirtió en una verdadera carrera contra el tiempo. La movía un único y último deseo, llegar a pisar esa tierra prometida antes de morir. Mientras tanto, los líderes de la iglesia, incluyendo a Edward Partridge, el padre de Emily, viajaron a Missouri, llenos de expectativas. Se imaginaban que iban a encontrar una comunidad floreciente, casi lista, preparada por la mano divina. Pero la visión que tenían en la cabeza chocó de frente con lo que encontraron. Esa tierra prometida que fluía leche y miel resultó ser un puestito comercial bastante miserable. La comunidad fuerte de la iglesia que esperaban era apenas un puñado de recién convertidos. Y el lugar de paz y gloria, bueno, era un pueblo fronterizo habitado por lo que ellos describieron como hombres impíos y rudos. Un golpe de realidad. Para algunos, como el exministro Ezra Booth, la decepción fue tan inmediata que desató una crisis de fe. Sintió que la región era inhóspita, salvaje, y empezó a cuestionar si todo este proyecto tenía algún sentido. Y ojo, que la duda no era solo de los seguidores. El propio líder del movimiento, Joseph Smith, se sintió descorazonado. En su desánimo, se aferró a su fe, preguntando en oración cómo era posible reconciliar una promesa tan grande con una realidad tan desoladora. Entonces, frente a esta duda y decepción que se sentía en el aire, llegó una nueva revelación, una que vino a redefinir por completo la tarea que tenían por delante. Y aquí es donde la perspectiva da un giro de 180 grados. La revelación fue, básicamente, que Sión no era un destino al que se llegaba, sino un proyecto que se debía emprender. No era un lugar para encontrar, sino un lugar para construir. Desde cero, a base de trabajo y sacrificio. Pero claro, incluso con esta instrucción divina, los desafíos prácticos, la logística, todo parecía abrumador para Edward Partridge, que era el hombre a cargo de supervisar todo. Siguió cuestionando la calidad de la tierra y si el plan era siquiera posible. Su duda fue recibida con una advertencia divina bastante severa. Se le dijo que si no se arrepentía de sus pecados, que tuviera cuidado de no caer.
se le recordó que su misión le había sido dada y no se le daría otra vez. Básicamente, su tarea pasó de ser un plan a ser una responsabilidad única e innegociable. Después de eso, ya más humilde, Edward aceptó esa responsabilidad inmensa. Pero las palabras que le escribió a su esposa en privado nos revelan el miedo profundo que sentía a no estar a la altura. Le pide, ora por mí para que no falle. Y a medida que se dedicaban los cimientos de esa nueva ciudad, el verdadero precio de construir Sion se empezó a hacer dolorosamente evidente para todos. Después de haber sobrevivido a ese viaje tan difícil, Polly Knight cumplió su deseo, logró pararse en el suelo de Sion. Días después, falleció. Se convirtió en la primera persona de la iglesia en ser enterrada allí, consagrando la tierra con el sacrificio final de su familia. Su muerte, inmediatamente, fue enmarcada dentro de un propósito más grande. Una revelación declaró que los que mueren descansarán de todos sus trabajos, honrando su sacrificio como el final pacífico de una vida de puro esfuerzo. Ahora, la carga de la historia se traslada a Lydia, a cientos de kilómetros de distancia, en Ohio. Recibe una carta. Su esposo no va a volver a casa como habían planeado. Ahora es su responsabilidad venderlo todo y llevarse a sus hijos a Missouri, ella sola. Las instrucciones de Edward eran directas y, la verdad, bastante sombrías. Le advirtió que empacara solo lo esencial, porque allá en Independence no había lujos. Vamos a tener que sufrir, le escribió, y por un tiempo tendremos muchas privaciones, a las que ni tú ni yo estamos acostumbrados. Imaginen a los vecinos, viendo con incredulidad cómo vendía su hermosa casa, cambiando una vida de certezas por una de dificultades garantizadas. La historia de estas familias nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy en día. ¿Qué hace que una promesa, una visión de lo que podría ser, tenga tanto peso como para valer la pena dejarlo absolutamente todo atrás? Si te gustó el video, dale like y suscríbete, me ayuda mucho a llegar a más personas que están interesados en aprender del Evangelio. Gracias y que Dios te bendiga.